entra el Estado. ¿Por qué ahora no son procesados? Pues si eso fuera la verdad. En el caso de las Londras, dice, hizo falta un hecho de violencia de la magnitud en la que se ha expuesto, que sale a la luz pública. ANAPO, dice, organizó el tour mediático de las Londras, engañando a periodistas al asegurar que los empresarios presentados como legítimos dueños de las Londras están siendo avasallados por campesinos colonos. Pero sucede que los empresarios no son dueños de esas tierras, sino ocupantes ilegales dedicados a falsear documentación mediante compraventa ficticia. Desde la Constitución, quienes pueden recibir la dotación tienen nombre y apellido, comunidades indígenas, interculturales, campesinos. Si como dice aquí Marianela, que los empresarios eran avasalladores, ahí entra el Estado. ¿Por qué ahora no son procesados? Pues si eso fuera la verdad, de acuerdo a la Fundación Tierra, ¿por qué no lo procesan a los avasalladores? Hay un decreto supremo de 1969, el decreto supremo es la 12268, en la que precisamente el 90% de ese territorio está declarado como reserva forestal de los guarayos. Los hermanos originarios, los hermanos colonizadores, con el sector agropecuario, con el sector empresarial, y esto va a ser de nunca terminar. Por mucho que hagamos otras leyes, creo que hay que cambiar la visión y el sentido de la distribución y redistribución de la tierra. Buenas noches, país, ¿cómo están? Allin tutaya y cacho, allin pakarin, allin sukaya y tujankunapaj. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes se van a sumar después a través de las redes a su programa de todas las noches. A mí no me nadie de mentes políticas. Así es, a través de F10 llegamos a usted todas las noches para poder reflexionar y profundizar diferentes temas que hacen a nuestros destinos, a nuestras vidas. Esta noche vamos a hablar temas de geopolítica, así es, están en pleno desarrollo y que tiene que ver también con nuestro país, su entrada al Mercosur. Antes vamos a saludar a nuestros copanelistas. Rafael Quispe, buenas noches. Camise, Kikuyaca, Marianela, Maruntawi, Gilata Santos, y un saludo muy especial a todos los televidentes de Amino Menadi. Un jayaya, hermanos. Buenas noches, Santos. Una vez más esta noche con ustedes para poder compartir un programa que tiene que ver con esto, que miremos qué está pasando en nuestro país, cuáles las perspectivas particularmente relacionadas en el comercio internacional, de carácter regional en particular. Los saludamos a cada uno de los televidentes acá en La Paz, en el país y más allá de nuestras fronteras. Un saludo, un abrazo y mucha bendición para esta noche. Gracias por los saludos. Nosotros le decimos a usted como cada noche, gracias por acompañarnos, por ser fiel y leales a su espacio. Hoy día ha empezado la 63 sesión, el encuentro del Mercosur. Así es, los jefes de Estado están allá ya en Brasil, ha empezado. Y la noticia para nosotros es que Brasil había dado curso a que podamos ser parte de este mercado común del sur. Así es. ¿Qué está pasando allá? Vamos a reflexionar al respecto sobre las ventajas, las desventajas, pero antes vamos a conocer el contexto a través de la nota que producción ya tiene lista. Adelante, por favor. El Senado de Brasil aprobó el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. El presidente del Estado plurinacional, Luis Arce, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, agradeciendo al presidente del Brasil, Inácio Lula da Silva. Dicha aprobación se realizó el día martes. El protocolo de adhesión de Bolivia fue suscrito en 2015 y hasta la fecha fue aprobada por el Parlamento de Brasil, siendo anteriormente aprobada por los demás países miembros de este bloque. Recordemos que según los datos presentados por el IPSE, Bolivia acumuló 42.000 millones de dólares en déficit entre 1997 y el 2023. La estadística fría y dura da cuenta que el Mercosur para Bolivia solo es gas y nada más.
Si quitamos el gas de la relación bilateral, porque corresponde hacerlo, ya que se empezó a negociar la exportación al Brasil allá en la década de los 70 por los presidentes Banzer y Heysel, y se concretó entre los presidentes Paz Estenssoro y José Sarney en el año 1985. Nada que ver con el acuerdo bilateral de libre comercio. Si quitamos eso de la relación bilateral, Bolivia ha acumulado entre el año 97 y el 2023 una suma negativa de 42.000 millones de dólares que han sido transferidos al Mercosur de forma neta. Asimismo, el IPSE menciona que de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos por un valor de 1.923 millones de dólares, de los cuales la exportación de gas representa el 94% de las ventas al Mercosur. El arancel externo común. El Mercosur, a diferencia de la CAN, tiene un arancel único para las importaciones que hace de terceros países. Entonces, Bolivia, en un plazo de 4 años, debe adoptar ese arancel. Es decir, los aranceles que cobra Bolivia por sus importaciones tienen que ser similar al arancel que tiene el Mercosur. Nos va a exigir ser más competitivos, pero a la vez Bolivia va a generar sociedad con un bloque de países que quieren hacer negocios con China. Y Bolivia se vuelve el puente hacia China. O sea, con este puente, y vuelvo hablando de puente Guajaramerín-Guayaramerín, de ahí ya del departamento del estado de Acre, Rondônia y Mato Grosso van a entrar miles de millones. Cuando entremos a hacer Mercosur, Bolivia, a través Bolivia hacia Chile, no siendo Chile parte del Mercosur, vas a tener una salida franca hacia China. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay lo que quieren es venderle a China, hacer negocios con China. Quedan las preguntas. ¿El ingreso de Bolivia al Mercosur beneficiará a las exportaciones? Recordando los bajos niveles de gas de Bolivia, ¿es probable aumentar el déficit acumulado? Y más importante aún, ¿el ingreso de Bolivia al Mercosur es beneficioso, sí o no? Ahí está entonces nuestra nota de contexto, más o menos ya los puntos relevantes que tiene que ver con nuestro país y sus posibles beneficios si Bolivia ingresa al Mercosur. Principalmente va a fortalecer la macroeconomía del país. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a su funcionamiento, su creación del Mercosur está constituida intergubernamentalmente. Por eso tan lentos las incorporaciones, los reconocimientos de muchos países que quieren ser parte. Profundizaremos un poco más, pero en esta primera parte vamos a darle la palabra a Santos Ramírez para que siga alimentando con más datos al respecto. Antes de entrar con Santos Ramírez, no se olvide, por favor, tener listo su celular, ahí escanear el QR para usted poder participar. La pregunta de esta noche para interactuar es: ¿el ingreso de Bolivia al Mercosur nos beneficia? ¿Sí o no? Su opinión es de usted, tiene la libertad de expresión ahí en el espacio de nuestras redes sociales. Vamos con Santos ahora. Bien, esta noche entramos a un tema muy interesante. No podemos mirar el Mercosur simplemente como un tema aislado de integración. Este es el resultado de todo un proceso histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente la región Latinoamérica, llamada así, quedó en realidad aislado porque sus mercados preferentes de exportación de todos estos países que ahora se asocian en la Comunidad Andina de Naciones, en ALALC, ALAD, Mercosur, etc., estaban con la mirada a Europa y estaban con la mirada hacia Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? El primer paso es la conformación de la ALALC. Ese es el nacimiento de lo que hoy tenemos como Mercosur. La ALALC es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es el Tratado de Montevideo de 1960. Vale decir, allá en 1960 se cree inicialmente entre 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero ya después de 20 años
se consuma, todavía no el Mercosur, la intención fue esa, se consuma al ADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, también en Montevideo en 1980. Este tratado es el que determina ya la conformación de un mercado común del sur, reitero, entre esos 4 países. Pero ¿qué significa en ese tiempo ALADI? ALADI significa que países como Argentina, Brasil, Chile podían lograr abrir un mercado común entre los países de esta región. A este tiempo, el Mercosur se ha convertido en un espacio importantísimo por varios indicadores. Demográfico, ¿cómo no? Brasil está por encima de los 240-50 millones de habitantes. Es un tremendo mercado. La Argentina está, si bien no está a la par, pero tiene una población expectante. Paraguay, Uruguay. A estas alturas están ya, incluyendo ahora Bolivia, estamos más de 13 países en el Mercosur. Por lo tanto, debemos entender, ha sido costoso, ha sido de mucho tiempo que el Mercosur se haya consumado y ahora veamos qué tan beneficioso, negativo o positivo. De entrada, les puedo asegurar que es enteramente positivo el ingreso de Bolivia al Mercosur. Bueno, el Mercosur es para tener comercio, tener que los habitantes tal vez más adelante no tengan que presentar sus pasaportes. Ese es el objetivo que tiene el Mercosur. Pero en la misma nota de contexto nos señala de que las exportaciones que tenemos a esos países y en especial a lo que es Brasil es el 92% el tema del gas, ¿no? Y sí, exportamos otro tipo de productos, pero no tiene relevancia. Entonces, yo comparto el criterio de que sí, todas las alianzas, los acuerdos internacionales es bien favorable, pero en este momento yo creo que Bolivia es desfavorable, porque ya hemos dejado y vamos a dejar de exportar a la Argentina el tema del gas, y después ya el presidente ha dicho que no tenemos gas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a exportar? O sea, no solamente que hay que pensar en la exportación en estos momentos, sino para hacia adelante. Evidentemente los aranceles seguramente bajarán o serán aranceles ceros, pero ¿qué producimos Bolivia? Para producir y exportar a esos países, Bolivia tiene que ser competitivo. Y lo que hemos visto hasta ahora, Bolivia no es un país competitivo como para ingresar y sea beneficioso. Ya la presentación mismo dijo que tenemos un déficit. Entonces, como hay un déficit, yo creo que en este momento, si no tenemos unas políticas claras de mejorar nuestra producción, yo creo que Bolivia no se beneficia nada. Bolivia está en el corazón del sur. Geopolíticamente es la clave para poder ayudar a tejer estas integraciones. En este ámbito comercial macroeconómico, el 72% de nuestras fronteras de Bolivia están con los países del Mercosur. Esa integración, esa consolidación de bloques sería interesante si trasciende el ámbito ideológico. Ahorita, ¿por qué hemos tardado hasta ahora, digamos, en ingresar como Bolivia? Es porque las relaciones se han limitado a gobiernos y muchas veces los péndulos ideológicos no son precisamente ni solidarios ni complementarios con los otros países que consideran de pronto pequeños. Ahora, ¿cuánta potencia era Argentina y Brasil en su momento para complementar su mercado y autoabastecer la región? Pero más que eso, también relacionarse con otros mercados. Fíjense, no solamente se abre una ventana hacia el mercado común del sur para nosotros en caso de que nuestro ingreso sea pleno, y mañana lo sabremos, está en pleno desarrollo. Lo que sí, también hay una puerta, ahorita es una ventana, todavía no una puerta, porque la gestión de Brasil en la presidencia pro tempore se ha esforzado bastante porque las ventanas se abran hacia Europa. Se está esperando un segundo acto de consolidación, de integración, en este caso sería intercontinental, el sur global con el norte de Europa, en este caso con la Unión Europea. Hay
hay un obstáculo ahí con Francia, porque se dice que si nosotros, el sur, en la Sudamérica, consolida su mercado, entonces vamos a invadir con nuestros productos a Europa, particularmente la carne. Y acá Bolivia es clave, porque del continente, ¿sí?, tenemos la mejor calidad genética en carne vacuna. Hay riesgos para quienes en Europa, para Francia, que es una de las proveedoras de carne, son los temas que están en plena discusión y ojalá el ámbito empresarial también pueda salir a decir su voz. Nosotros hemos desarrollado esta capacidad y el Estado nos diga también si vamos a continuar ampliando fronteras agrícolas, ¿verdad? Bien, a ver, una vez más, quiero que la población, el televidente, pueda entender. 1960 nace la ALALC. 1980, después de 20 años, nace ALADI. Y ALALC y ALADI colocan como propósito crear un mercado común en Latinoamérica. En 1991 nace el Mercosur. Nace el Mercosur con la Argentina, con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. Pero ¿cuál es el propósito precisamente del Mercosur? No es simplemente exportar e importar. Ojo, cuidado que podamos hacer un análisis demasiado parcial o sesgado. Es demasiado íntegro, por eso yo afirmaba de entrada que sí es positivo el ingreso de Bolivia al Mercosur. ¿Y por qué lo digo? Porque los avances del Mercosur no son de ahora. Reitero, miren, estamos hablando de 60, 80, 91 y el 94 se consolida la constitución del Mercosur precisamente con el protocolo de Ouro Preto, que es un estado federal del Estado Federal de Brasil. O sea, es un territorio, es una capital del Estado brasilero. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Se ha avanzado, inclusive tiene el Mercosur un instituto de políticas públicas referidos a derechos humanos. Lo que normalmente hacen los bolivianos o América Latina hacía era siempre pensar en los otros institutos, ¿no? Sea de derechos humanos, demandas económicas, arbitrajes, etc. El Mercosur ha desarrollado estas capacidades. Segundo, tiene un instituto social como Mercosur, que se llama el ICM. Tiene un parlamento que acaba de consolidarse y que seguramente llamamos los parlamentarios supraestatales, que tiene que ver con el otro tema de armonizar la legislación entre los países del Mercosur. Luego hay un tribunal permanente de revisión. ¡Wow! Si los latinoamericanos revisaríamos, no dependeríamos de esos otros tribunales que están allá en Europa, en el norte, en Centroamérica, etc. Y por último está el protocolo de los olivos, que es precisamente la solución de controversias. Pero en el fondo, ¿qué es el gran beneficio? Se eliminan los derechos aduaneros, ojo. 2, se eliminan las restricciones arancelarias. Y 4, cualquier otro gravamen. Ese es un trabajo que seguramente en 3, en 4 años Bolivia tendrá que hacerlo a partir del gobierno, un equipo técnico, Cancillería, equipo técnico, para que pueda consumar este hecho. El beneficio va a ser de ida y vuelta. Exportación e importación. Hoy los bolivianos compramos pues muchas cosas de Brasil. Si yo hoy compro en 100 bolivianos, podré comprar en 60, en 50, en 40. ¿Cómo no va a ser beneficioso? O sea, pensando en comprar, ¿no es cierto? Porque, reitero, hay eliminación de derechos aduaneros y hay eliminación también de restricciones arancelarias. Pero alguien pensaba en la soberanía, ¿no? O sea, dices, tenemos que ser soberanos, tenemos que sustituir la importación. Yo al actual presidente le escucho decir en todas sus intervenciones sustitución de la importación. Entonces aquí Santos me está diciendo, no, la importación sirve. ¿Y dónde está nuestra soberanía? Es lo que han dicho, ¿no? Acá lo que debería interesarnos, ¿qué vamos a exportar? ¿Qué? Aparte del gas, del mineral que exportamos y las otras pocas minerales raras que tenemos que exportar, ¿qué vamos a exportar? Esa debe ser la pregunta. Y para exportar sigue gas, necesitamos la exploración. ¿Tenemos gas? No lo tenemos. Y para producir la agricultura, ganadería, la manufactura, necesitamos años para hacer la situación. Pero aquí hay un condicionante, no lo digo yo, siempre lo he dicho. Mercosur condiciona a no tener detenidos políticos.
Seguramente ahorita van a saltar y van a decir que no. No lo digo yo, aquí está. El ingreso de Bolivia al Mercosur está condicionado que en el país no haya detenidos políticos en las cárceles, cuando existe más de 200 con manipulación mentirosa de juicios vengativos por parte del movimiento del socialismo, según el diputado legislador Jorge Aliaga. Y así es la nota que relaciona cómo ha ocurrido este tema y cómo tenemos 5 años para adecuarnos. En 5 años o en 4 años no debe existir detenidos políticos, y aquí ponen incluso nombres y apellidos. O sea, no que ya, señores televidentes, ahora que el Parlamento brasileño ha aceptado, sino tenemos ese tiempo de adecuación de que no existan detenidos políticos en Bolivia. Es lo que tiene que ser y es parte de los condicionamientos que pone el Mercosur. 3 elementos para profundizar sobre los objetivos del Mercosur. La primera tiene que ver con la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través, entre otros, de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de estas mercancías y de cualquier otra equivalente. Segundo, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. Se busca un lenguaje común. Tercero, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados de comercio exterior, tipo agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios aduaneros, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden. Y el compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes. Los otros 2 elementos, cuando se trata de armonizar legislación, ya a nivel de Naciones Unidas, como en la OEA, la CIDH, son partes ya de integración grandes que ya han logrado uniformar criterios sobre derecho. Presos políticos, apolíticos, presos son muy diferentes conceptos, por ejemplo, y que no calan en un condicionamiento en un área que en este momento se está enfocando en el área comercial, buscando otro espacio de carácter continental. Sobre la soberanía, la Constitución es clara, tiene que ser con carácter complementario, de respeto a nuestro mercado. Entonces, la negociación del Estado, la habilidad del gobierno ya será en eso. ¿Qué equilibrios, qué garantías para nosotros van a haber sobre lo que vamos a exportar o solamente vamos a hacer un puente para otros, ¿verdad? Entonces son elementos que están en pleno desarrollo, en debate en este escenario en Brasil. Bien, yo creo que hay que apostar por una visión de integración. Unos han llamado relaciones internacionales entre estados, otros han llamado como relaciones entre pueblos. Cualquiera fuere al final, o de la izquierda o de la derecha, pero los procesos de integración evidentemente no son de la noche a la mañana, son procesos de tiempo, son procesos históricos. Rafael preguntaba una cosa, dice, pero ¿y qué más vendemos? Yo le voy a dar una lista. Bolivia le vende al Brasil soya, carne, pollo, café, azúcar, jugos. Pero además le vende también hidrocarburos, minería, energía. El 77% de la urea está yéndose a Brasil. Brasil es un monstruo. Es casi la tercera parte territorialmente y en población también. O sea, estamos entrando a un mercado no solamente en una relación bilateral. Si el análisis fuera que le compramos, le vendemos al Brasil, posiblemente esa balanza comercial va a salir negativo. Por supuesto que somos un país pequeño. No vamos a poder lograr una balanza positiva, pero ahí no se abre una puerta al Mercosur. El Mercosur se va a convertir en una puerta que va a abrirle al mundo a Bolivia. Ahora depende cada gobierno cómo trabajará, porque el Mercosur ya tiene las puertas abiertas al mercado internacional, hacia los asiáticos, hacia los europeos, hacia Norteamérica, hacia todos los continentes, lo que Bolivia solo como país no podría hacerlo. Entonces tenemos que apostarle a ese mercado. Ahora, que pueda haber condiciones, evidentemente puede haber, pero yo creo que si lo llevamos a un análisis político, pues todos no quisiéramos cómo es posible que no. Yo creo que hay que ser optimistas.
contrabandistas, los hermanos del Alto, los que traen la maquinaria, ¿de dónde lo traen? Unos traen de China, pero otros traen de Brasil. Y si estos costos van a bajar en Brasil, automáticamente traerán de allá no solamente la maquinaria, el hilo, las telas. O sea, tenemos que analizar qué favorece. Y la balanza comercial, en mi criterio, de aquí a 10 años va a seguir siendo negativo para Bolivia porque nuestro mercado es pequeño. En comparación a 250 millones de habitantes, nosotros llegaremos por ahí a 15 millones de habitantes. ¡Wow! O sea, no somos ni un estado siquiera en comparación al estado brasilero. Creo que hay que apostarle con todo. Yo creo que hay que desearle lo mejor, no solamente a este gobierno, al gobierno que viene, para que consoliden en los futuros 4 años que el Mercosur pueda potenciar y ojalá fortalecer la estructura productiva en sus diferentes variedades y áreas a nuestro país. Yo dije, no dije que no sirve, sino por el momento no sirve. Porque exportamos esas pequeñas cantidades que usted ha mencionado, Santos, en pequeñas cantidades, en la misma presentación. Pero Rafael, ¿por qué son pequeñas cantidades? Porque los aranceles aduaneros son altos, hermano. Entonces, ¿quién va a querer llevar a Brasil cuando los aranceles son altos? Y ahora que los aranceles se van a bajar, hasta tú venderías tu producto en vez de vender a otro país, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Pero si nosotros estamos comprando, el otro día hemos discutido, creo que hasta la papa, todas esas cosas que podemos tener, no hemos mejorado absolutamente nada. Ese es el tema. Y hay la misma presentación, el 92% que exportamos al Brasil son los hidrocarburos. Y hoy que no tenemos hidrocarburos. Dije, aparte de haber ingresado, ¿no? Hay condicionamientos, eso no, pues yo no lo digo yo, los condicionamientos que tiene. Pero lo ha dicho un diputado y es del ala extrema de la derecha. O sea, no sirve cuando habla un diputado. Es uno, no, frente no a cuántos sirve. Son representantes del legislativo pero de Brasil. No sirve. Dime, o sea, eso ¿cuántos? Dime. ¿Vas a poner a uno sobre esa mayoría? Son y varios. Te estás apoyando además que una opinión que va en desmedro de nuestro país no por una confusión terminológica interesada. Realistas. En este momento tenemos que ser realistas. Primero, para mí hasta es la mi país. Han dado ya viabilidad, no por uno me voy a quedar ahí. Hasta la harina importamos. Pero ahora hay una oportunidad, de pronto nos ayuda a mejorar nuestro comercio externo y apostar porque tengamos harinas de otro tipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este tema, lo que hay que también informar a la población, más allá de esos intereses mezquinos, es que en las áreas que cubre también el Mercosur está el campo educativo, académico. Ahí el gran desafío, por ejemplo, si somos miembros plenos del Mercosur, será lograr la acreditación en el sistema universitario, y ojalá nuestros universitarios también puedan tener pasantías que pueda darles otra perspectiva sobre nuestro país haciendo intercambios, qué sé yo. En el ámbito educativo, ya para intercambiar, por ejemplo, conocimiento, seguramente vamos a ver mucho estudio, no solamente en la mejora genética de los tipos de carne que tenemos, también, por ejemplo, nuestra quinoa tendrá que ser revalorizada. De pronto la castaña, el cacao, ¿no? Entre otros elementos que están dentro de los productos que normalmente hemos visto ya están siendo comercializados en mayor cantidad que otros. A eso tenemos el gran desafío, el cambio de matriz energética a la que han apostado como región. Entonces, eso significa mayor producción, por ejemplo, de la caña para el alcohol, para los biocombustibles, etcétera. Bueno, hasta una preguntita. Sí. Mira, yo vengo del campo, yo vengo del altiplano, ¿no? Y ha sido la exportación de la carne de llama, que es muy buena y fibra. China requiere carne, ¿no? ¿Tenemos capacidad para exportar a China la carne? Esa es la pregunta sencilla. ¿Tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad? Bueno, China es igual yo grande. Sé sobre eso, Rafael, que hay un grupo de empresarios que están viendo cómo mejorar la genética. Pero está bien, pues ya han empezado. Si pero en este momento no tenemos capacidad. Pero seguramente vas a tener que ir a criar más llamas, ya no vas a estar en el panel con nosotros. ¿No ves? Entonces, pero por el momento no tenemos capacidad. Pero cuando hay mercado, la gente apuesta, ¿no? Es lógica liberal también en este caso. Entonces, seguramente apostará a eso. El gobierno tendrá que apostar. Ahorita, China no nos ha dicho quiero carne de llama. Lo que más nos están consumiendo es carne vacuna. No te olvides que ya exportamos eso. Ahora,
cuántas cantidades otros países también suministran allá. Eso es una realidad que tiene que ver con las negociaciones en función de tus capacidades. En A mí no me nadie se pone caliente el asunto sobre este tema. Lo importante tiene que ser siempre nuestro país. Vamos a ir a un pequeño corte, no se mueva, ya volvemos enseguida. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Cinebol, todo lo que buscas en un solo lugar. El más completo Candy Bar, salas de cine VIP, sonido 7.1, imagen 4K, patio de comidas, sala de juegos, galerías comerciales, bowling, parqueo seguro. Cinebol, Ciudad Satélite, El Alto. Periodismo de investigación. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimao. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. Estás viendo. No solamente debilita a las personas. A mí no me nadie. F10 en Full HD. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pasión, destreza, disciplina. Todo el acontecer deportivo junto a Jorge Bourgoin. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Gracias por continuar con nosotros en A mí no me nadie de Mentes Políticas a través de F10 hoy 6 de diciembre de 2023. Es un hito histórico, es un momento histórico clave para el potenciamiento de nuestro mercado interno para lo internacional como bolivianos. Sí, efectivamente, está en pleno desarrollo el Mercosur, a donde vamos a ser miembros plenos, parte de este mercado común del sur. Usted tiene el QR ahí en pantalla, escanee, interactúe, participe, diga su opinión acerca de si es beneficioso para nosotros o no como país. En esta ocasión, aquí en A mí no me nadie, en esta parte vamos a darle la palabra a Rafael para que continúe con sus cuestionamientos y reflexiones al respecto. No son cuestionamientos, son realidades, hermana. Y para todos los televidentes, 14 años han dicho soberanía, 14 años han dicho sustitución de importación, ¿no? 14 años seguimos comprando harina, seguimos estirando para que nos vendan a barato, seguimos siendo en 14 años eso. Tiene que ser una producción sostenible, pues pagar a los trabajadores, ¿no? Si ustedes se recuerdan, señores televidentes, antes que llegue Evo Morales al poder, acá en el Alto había un acuerdo bilateral o multilateral con Estados Unidos. Se recuerdan de Enatex, se recuerdan de Hormibol y varias empresas, varios productos que exportábamos a Estados Unidos, ¿no? Con arancel cero, ¿no? Se deben recordar. En ese periodo, antes que llegue Evo Morales, era arancel cero y había más de 2.000 empresas en la ciudad del Alto.
llegó Evo Morales al poder, rompió ese acuerdo bilateral y hoy día no hay Enatex, ya no confeccionamos como esas empresas grandes que contrataba mucha gente. Eso es lo que se ha hecho por una cuestión, una visión ideológica. Antes que llegue Evo Morales éramos exportadores de café. Hoy ya no es como antes nosotros exportábamos, ya no exportamos tanto el café, ¿no? Entonces, lo que yo cuestiono, o lo que pongo en realidad, no solamente es que ser parte de Mercosur, sino qué vamos a exportar, porque necesitamos divisas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a exportar? Ese es el tema de fondo. En estos momentos, ¿qué? Nada. Entonces vas a decir como 14 años nos veían diciendo soberanía, 14 años que nos diciendo que vamos a mejorar el producto, 14 años que hemos nacionalizado los hidrocarburos y no hay nada. De verdad yo solamente opino lo que yo veo. Bien, y yo creo que es importante reflexionar profundamente. Todo proceso de integración evidentemente compromete el colocar en movimiento la economía, dinamizar la economía, afectar a las unidades de producción del área que fuere. Por lo tanto, no podríamos en este momento tener afirmaciones, decir, este ingreso al Mercosur no va a servir. Es esencialmente válido y sustancialmente importante y determinante para el país. Más allá, quién o quiénes estén hoy o mañana en el gobierno. Miren un dato. Alguien ya lo comentaba, decía, los beneficios del ingreso al Mercosur, libre circulación de bienes y servicios y los factores de producción. Ojo. 2, arancel externo común, eliminación de los derechos aduaneros, adopción de política comercial común, coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales. Ahora, en este momento, sin todavía estar realmente en el Mercosur, a pesar que se ha dado la señal más importante, sin estar en el Mercosur, hoy, ¿dónde exporta más Bolivia? ¿A qué país exporta más? Vayamos a la balanza comercial. El primer país donde exportamos más, y es sencillo entender, es que Brasil es un país demasiado grande en la región, en otras palabras, es el mejor mercado para los bolivianos. Bolivia hoy exporta la capacidad, volumen económico de exportación es Brasil. Las respuestas pueden decir, no, pero es que es el gas. Sí, el gas está primero, pero después vienen también las otras cosas. O sea, no solamente es eso, es soya, es carne, es pollo, es café, es jugos, es además también minería, es energía inclusive, hay 2 puntos. Segundo, la urea, el 70%, los boratos de sodio, la olexita. En el último tiempo hasta GLP Bolivia le ha vendido al Brasil. Entonces, hay una esperanza importantísima porque va a favorecer a los productores, aquellos que están en confección, en textilería, no solamente la agricultura, la pecuaria, porque es un mercado demasiado grande y eso creo que es importantísimo. Reitero, esa puertita del Mercosur ya es de hecho un hecho importante económicamente y en política de comercio exterior, pero la puerta grande está el abrirnos desde Mercosur al mundo entero. Ahora, en el ámbito conceptual hay que ver que la soberanía no tiene que ser sometimiento, no es renuncia a tu soberanía cuando hablas de integración. Nosotros hemos hablado desde la diplomacia de los pueblos de la complementariedad, de una integración respetuosa, ¿no? Grandes, pequeños, pero con respeto. Además, la lógica de relacionamiento, siempre se ha dicho, tiene que ser de socios, no de patrones, ¿verdad? Porque eso es lo que querían hacer con nosotros. Entonces, estas integraciones como bloque sur es importante porque hacia los nortes también nos da posibilidad de otro tipo de relacionamiento. Es una gran puerta para nosotros. Si se consolidase un acuerdo Mercosur-Unión Europea, es más puertas intercontinentales.
Ahora hay que concentrarnos en el qué se debe hacer una vez que seamos miembros plenos. Inmediatamente, en función a los protocolos que tiene Mercosur, nuestro gobierno tiene que instalar un equipo de alto nivel para que se integre a los equipos de los Estados miembros y empezar a ponerse como que a regular, a ponerse al día en las tareas que estarán pendientes. Y en eso el gran desafío va a ser legislativo. Si hay que uniformar términos normativos, por ejemplo, van a meritar leyes, porque el Estado boliviano no actúa solo desde el Ejecutivo, lo hace con el respaldo del Legislativo. Entonces ahí necesitarán tejer acuerdos y ojalá se haga pensando en el país. A ver, no solamente se trata de aranceles. Recientemente, cuando hemos hablado del tema de la subvención de combustibles, aquí propusimos de que hay que levantar la subvención a los empresarios de Santa Cruz que viven de la agroindustria. ¿Qué han contestado los empresarios de Santa Cruz? De varias propuestas que tienen, segundo, que le dejen exportar la carne que producen allá, ¿no? Porque hay una política nacional, y eso también hay que recordarle, primero para el país, hay que abastecer el país y recién vamos a exportar. Entonces, si los mismos empresarios, que sean los titulares, se están quejando de que el Estado no les permite exportar porque primero tiene que abastecerse, entonces, ¿qué cosa vamos a exportar al Mercosur? O sea, yo reitero, no solamente es el tema de ingresar y con todos los temas que han hablado estar ahí, sino el Estado boliviano debe estar preparado, debe estar trabajando, porque el tema del mejoramiento genético, el mejoramiento de la agricultura, el mejorar la genética de las llamas, no es de un día para el otro, nos lleva años. Entonces yo sigo pensando de que si bien puede ser una ventana abierta, un camino abierto, pero todavía Bolivia no está preparada para tener esa relación comercial con el Mercosur. Yo les sigo diciendo que teníamos arancel cero con Estados Unidos y el gobierno del MAS ha roto. Hay mucha gente que ha quedado desempleado y muchas empresas que han cerrado. Entonces yo pienso que no solamente es sentirse, hemos entrado y ya estamos felices, no es así. Tenemos que ser un país productivo, que no lo somos. Y en este mismo panel han dicho, todos los municipios son productivos. ¿Y qué municipio es productivo? Pues, y ahora resulta que entramos al Mercosur y ya habíamos sido productivos. No, yo no, de verdad no le entiendo la situación. Tenemos que ser bien realistas en ese tema. Yo creo que hay que ser coherentes en el discurso. Yo esta vez difiero con mucho respeto, Rafael. Otra cosa es discutir el país productivo y otra cosa es que el Estado esté entrando a un proceso de integración. Y un proceso de integración, en mi criterio, particularmente por los datos que tenemos, resulta que en este momento Brasil, sin estar todavía en el Mercosur, es el primer país donde exportamos y es el primer país de lo que más compramos. Ni siquiera es China, China es segundo lugar. Entonces, decir que esto no nos sirve en este momento no es correcto, porque los datos están ahí, y los datos son de la Cámara de Comercio, los datos son del Banco Central de Bolivia, o sea, no hay dónde perderse. O sea, sería una especie de algo irreal decir lo contrario. Ahora, yo puedo estar de acuerdo en qué, en que definitivamente hay que explotar eso haciendo que las cosas mejoren, pero esa es otra discusión. ¿No es cierto? Pero el proceso de integración, ojo, Rafael, no es tampoco de este gobierno, Rafael. Este es un proceso que ha venido de ¿cuántos años? O sea, no es de ahorita. O sea, para nosotros de hecho ya que es un logro. Porque mucha gente, si oye Bolivia en su balanza comercial del país que más compramos es Brasil, y Brasil va a bajar sus aranceles, sus tasas, etcétera, ¿cómo no comprar? Si hoy, reitero una vez más, si hoy un producto brasilero me traía con 1.000 bolivianos y ahora me van a vender en 60 o 65 o 70, ¿cómo no?
O sea, ese mercado es pues beneficioso primero para el comprador. Evidentemente, yo reitero una vez más, nuestra balanza va a seguir siendo negativa. Somos un país pequeño en comparación a Brasil. Ahora, es imposible pues que tengamos una balanza positiva. ¿Por qué? Si comparamos en lo grande, los chinos, más de 1.600 millones de habitantes frente casi a 280 de los americanos. Es la misma. O sea, los mercados no pueden ser que los pequeños sean mayores que los otros. Eso es imposible en el mercado del comercio internacional. Pero también quiero decir algo importante. Miren lo que está sucediendo. Las proyecciones, además, ¿qué más se podrá vender? Desde el salar, en este momento ya está saliendo de venta borato de sodio, Ulexita, y ese es un otro mercado, porque Brasil tiene una infraestructura en automotor demasiado desarrollado y no tiene litio. Entonces, por ahí no necesitamos soñar en otros países, en Europa, porque ahí los costos se suben en transporte particularmente. Entonces, el mercado sur hay que mirarlo con mucha visión y con mucho futurismo para el bien del país. Reitero, no tanto mirando a los gobiernos, sea de izquierda, de centro, sino el interés mayor, que Bolivia necesita todavía trabajar mucho para ser un país productivo, evidentemente. Pero este paso que se ha dado no es el trabajo de hoy. Este es un trabajo de diferentes gobiernos, de diferentes cancilleres, y hay que reconocer que ha llegado el tiempo en el que ojalá se pueda consumar nuestro ingreso oficialmente, ya gozando de todos los beneficios que el Mercosur ofrecería a nuestro país. Yo quiero puntualizar en los desafíos que implica, ¿no? Aquí podemos evidenciar desde las posiciones que se expresan el nivel de asimilación o no de lo que el pueblo boliviano ha establecido como mandatos constitucionales. ¿Es posible una negociación con soberanía para mejorar las condiciones económicas, adquisitivas de nuestro pueblo? Claro que sí, es posible. Segundo elemento, históricamente nos han hecho sentir como muy poca cosa, ¿no? Que no vamos a poder, como que no tenemos, que esperaremos nomás. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de ese empantanamiento mental al que nos han ido construyendo